Hola, hoy hablaremos de la antropología. La antropología proviene del término antropos, del griego que significa hombre, y logos, que significa conocimiento. Entonces, básicamente, si lo sintetizamos de alguna manera, es la ciencia encargada de estudiar al ser humano de una forma integral. Otra manera de definir la antropología es como el estudio científico y humanístico de las especies humanas, a través del cual se explora la diversidad humana en el tiempo y en el espacio. Esta ciencia aborda cuestiones básicas humanas como lo son: dónde y cuándo se produjo nuestro origen y cómo hemos cambiado y cómo seguiremos cambiando con el paso del tiempo. La antropología es holística porque estudia la condición humana como un todo, pasado, presente y futuro. Es también una ciencia comparativa y transcultural, pues estudia y compara datos de poblaciones y periodos en tiempos diferentes. Es así finalmente que podemos entender que la antropología es una ciencia integradora que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y cultura a la que pertenece, y como producto de esta ciencia que estudia el origen y el desarrollo de toda variabilidad humana y sus comportamientos sociales en el tiempo y en el espacio. Es así como esta ciencia es la encargada de estudiar y entender el proceso biosocial de la existencia de la vida. Bueno, ahora hablaremos del origen. La antropología es una ciencia social que estudia al ser humano de forma integral. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimientos sobre el ser humano en diversas esferas, pero siempre como parte de una sociedad. De esta manera, intentar abarcar tanto la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de los pueblos que han desaparecido, las estructuras sociales de la actualidad y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. Las facetas diversas del ser humano implicaron una especialización de los campos de la antropología. Cada uno de los campos de estudio del ser humano implicó el desarrollo de disciplinas que actualmente son consideradas como ciencias independientes, aunque mantienen constante diálogo entre ellas. Se trata de la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología social. Con mucha frecuencia el término antropología solo aplica a esta última, que a su vez se ha diversificado en numerosas ramas, dependiendo de la orientación teológica, la materia de su estudio o bien como resultado de la interacción entre la antropología social y otras disciplinas. La antropología se constituyó como una disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los factores que favoreció su aparición fue la difusión de la teoría de la evolución, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen al evolucionismo social. Los primeros antropólogos pensaban que, así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y culturas de los humanos debían seguir el mismo proceso de evolución hasta producir estructuras complejas como su sociedad. Varios antropólogos pioneros eran abogados de profesión, de modo que las cuestiones jurídicas aparecieron frecuentemente como tema central en sus obras. La antropología es, sobre todo, una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece y, al mismo tiempo, como producto de estas, se puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y el desarrollo de toda gama de la variedad humana y de los modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio, es decir, el proceso biosocial de la existencia de la especie humana. La reflexión sobre la sociedad, el hombre y su comportamiento tiene sus antecedentes desde la antigüedad clásica a través del pensamiento de los grandes filósofos, especialmente el griego Heródoto, considerado el padre de la historia y la antropología. También puede señalarse como antecedentes los relatos de viajeros, misioneros y comerciantes sobre los hábitos de los nativos de estas tierras descubiertas tras los viajes de Colón y otros navegantes alrededor del globo. A partir del siglo XVIII, gracias a las inquietudes del movimiento de la Ilustración, se impulsa el estudio tanto de las ciencias como de las humanidades, y en ellas las investigaciones en el ámbito social y cultural
comenzaban a ganar espacio. En ese contexto, los debates sobre la condición humana fueron muy importantes para el desarrollo de los estudios antropológicos. Sin embargo, la antropología como campo específico de estudio tiene su origen en la segunda mitad del siglo XVIII. Al igual que la sociología se diferenciaba de esta y otras áreas de estudio humanístico en el hecho que para entonces la antropología se abogaba a la investigación de sociedades remotas ajenas culturalmente a la sociedad occidental que eran consideradas simples o primitivas. A lo largo de su primera etapa, la antropología estuvo fuertemente influenciada por el evolucionismo social relacionado con las teorías de Darwin acerca de la evolución de la especie humana. Esta idea intentó aplicarse también como ley general para estudiar los fenómenos socioculturales. Además, el siglo XIX estuvo marcado por el desarrollo del colonialismo y el imperialismo. No es de extrañar, por tanto, que en sus primeros años la antropología tuviera una mirada etnocéntrica. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando los procesos de modernización alcanzan también a las sociedades lejanas, la antropología comienza a estudiar todo tipo de culturas, incluidas las modernas. En efecto, a partir del siglo XX, la antropología inicia un proceso de cambio, el cual se van transformando sus enfoques, métodos y propósitos hasta consolidar una antropología moderna. En ese sentido, se considera que Claude Lévi-Strauss fue, por excelencia, uno de los principales impulsores de este cambio. Lévi-Strauss fue el padre del estructuralismo en las ciencias sociales. Además, ejerció una notable influencia gracias al desarrollo de su teoría de la alianza, el estudio de los procesos mentales del conocimiento del ser humano y el análisis estructural de los mitos. Por último vamos a tocar el problema de la naturaleza del ser humano. Para esta tenemos tres tesis que son el naturalismo o monismo, el esencialismo o dualismo y la hermenéutica. Como primero tenemos el naturalismo o monismo antropológico. Según esta tesis no hay una diferencia esencial entre el hombre y el animal, sino diferencias de grado, de modo que la vida superior del hombre resulta ser una forma más desarrollada, perfeccionada o evolucionada de la serie animal. Esta teoría cuenta con dos grandes variantes, que son, primero, la concepción mecánico-formal y segundo, la concepción vitalista. La primera variante tiene dos variedades, que son, primero, el materialismo y segundo, el sensualismo. El primero reduce los fenómenos vitales y psíquicos a fenómenos físicos y químicos y el segundo considera que todas las formas de fenómenos psíquicos son formas más complejas de los datos sensibles. Y la segunda variante explica al hombre en su integridad por la vida. El hombre se convierte en el último producto de la evolución vital. Segundo, el esencialismo o dualismo. Esta tesis afirma que el hombre se distingue esencialmente y no puramente de grados de los demás seres vivos, ya que pues en él existe un principio que le pertenece en exclusividad y que entraña la posibilidad de una separación radical entre el hombre y el animal. El principio que diferencia al hombre puede concebirse de distintas maneras, ya que pues según el hombre es el que razona al animal, en cambio el animal por no tener raciocinio no puede razonar al hombre. Como tercero tenemos la hermenéutica. La hermenéutica trata de que el hombre no es algo que se viene dado esencialmente, sino que se configura a través de sus relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias y construcciones culturales. En todo eso tiene una importancia capital el lenguaje, ya que este le brinda la posibilidad de expresión y sentido, pero también este le muestra sus límites.